Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones en esta tarde. Bonita tarde, ¿no? Bonita, con lluvia, relajada. ¿O no? ¿Está relajado o no? ¿O quiere más lluvia así? Más lluvia. Pero allá arriba, aquí, que llueva harto allá arriba, para el valle. Bueno, seguimos con el estudio de Cantar de los Cantares. Ya nos va quedando poquito. Hoy día yo estaba mirando y ya terminamos la otra semana. Un libro que ahí como la hermana Marta fue la culpable, está ahí la hermana Marta. La hermana Marta me desafió a hacer un estudio de Cantares y bueno, como todos nosotros hemos leído la Biblia cuántas veces y leemos el libro de Cantares, pero cuando uno se dedica a estudiarla y buscar qué dice la tradición, qué dice el pueblo judío, qué dicen los teólogos, grandes teólogos que uno sigue, y empezar a recopilar información, ver que de repente, no, esto sí, y empezar a armar la estructura, realmente siempre uno aprende muchísimo, uno aprende muchísimo. Si ustedes ¿han aprendido o no? Imagínense uno que estudia para poder enseñar un poquito, quizá una hora enseñando, versus todo lo que hay que hacer para poder llegar a esto. Vamos al libro de Cantares, vamos al libro de Cantares. Vamos al libro de Cantares y ya nos va quedando poquito de este hermoso libro. Aquí en el capítulo 3, porque hoy día vamos, si andamos bien, vamos a llegar al capítulo 5, al inicio del 5, porque son textos cortitos estos capítulos. Vamos ahí al libro de Cantares, capítulo 3. Vamos a estar ahí viendo el versículo 6 en adelante. Aquí vemos justamente en este texto que vamos a estar viendo, ahí en algunas Biblias va a decir el cortejo de bodas, no sé si es que dice su título, pero aquí es cuando la entrada de Salomón, ya aquí esta parte va a empezar a hablar acerca de la entrada de Salomón. Realmente es algo precioso para mí. Si podríamos hablar de todos estos libros, esta parte es la más preciosa que puedo mirar yo dentro de todo el libro. Es realmente, describe el regreso, porque describe el regreso del rey con su esposa. ¿Se acuerda que hemos visto que esta mujer, la Sulamita, se enamora de un pastor? ¿Se acuerda o no? De cuando comenzamos. Y le pregunta, ¿dónde está tu ganado? Y ahí tan amablemente el romántico le dice, mira, en realidad preocúpate por las tuyas, yo me preocupo por las mías. Amablemente, enamorado. Vemos que era una mujer que está trabajando en el campo, que tenía su piel oscura, pero resulta que llegamos al capítulo 3, versículo 6 en adelante, donde ya empieza el regreso de ese esposo que se había ido. ¿Se acuerda que había dicho en el capítulo anterior que venía saltando de monte en monte, de collado en collado, como un cervatillo, como una preciosa gacela, refiriéndose a la venida del Señor Jesucristo? Pero aquí encontramos justamente esta parte donde se levanta el humo, ahí lo vamos a estar leyendo, donde los campesinos le están diciendo, estoy parafraseando lo que vamos a leer, los campesinos le están diciendo, oye, hay un hombre, viene un hombre ahí el camino, es el rey Salomón, y anda preguntando por ti. Y ella dice ahí, en lo que vamos a estar leyendo, le dice, pero si yo no conozco al rey Salomón, yo no tengo idea quién es el rey Salomón. Estoy parafraseando por si acaso. Y a la final termina siendo aquel pastor que había conocido, pero nunca supo que había sido el rey. Y es el rey Salomón. Y dice así en el versículo 6, si me están siguiendo en esta noche,
Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí que dice, es la litera de Salomón, y 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Qué maravilla. Usted cuando lee está imaginando el evento, ¿no? Se imagina ahí cómo va dentro de una litera o de estas cosas que se llevan, porque dice, ahí viene en su litera, lo van llevando en el aire. Así cuando llevan al rey, ¿ha visto en las películas? Llevan al rey adentro acostadito y 60 valientes alrededor protegiendo. Dice, de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre sus muslos, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, el día del gozo de su corazón. Así que vemos esta entrada, vamos a parar ahí para ir ya explicando un poquito todo este evento que está sucediendo, porque realmente aquí viene de vuelta el pastor que realmente era el rey Salomón y que viene justamente para ser llevada a la presencia, a sus cámaras. Y esa es la figura, por si acaso, de nosotros. Antes de orar, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque todo lo que hemos visto durante este libro se relatan dos cosas especialmente: la relación de Cristo con su iglesia y la relación con Cristo contigo, conmigo. Esa es la figura del libro de Cantares. Y cuando dice que viene el rey Salomón para llevarse a su esposa, dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo descenderá del cielo, dice ahí, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que está diciendo Cantares, pero en una canción y románticamente. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por esta noche que nos permite estar aquí en tu casa. Agradecido Dios por que nos permite llegar a pesar de toda esta pequeña lluvia que ha caído, pero damos gracias que estamos aquí, de poder compartir con algunos hermanos. Pero también Dios, gracias te damos quizás por la tecnología en esta noche, porque hay algunos que puedan estar siguiendo las transmisiones por esta lluvia que ha caído. Pero mi Señor, realmente damos gracias en especial por este libro que hemos estado estudiando, que nos recuerdan esa relación que tienes tú con nosotros, y en especial en el día de hoy, este pasaje que nos habla de que un día viene el rey en busca de su esposa. Ese día va a ser glorioso y, como dice Tesalonicense, vendrás tú y nos llevarás a tu presencia. Gracias, mi Señor, por todo. Nos estés acompañando durante esta hora, porque así lo dice tu promesa: donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Bendícenos, Señor, y bendice a nuestros hijos. Cuídalos y dale mucha salud, en especial a estos niños que han venido en el día de hoy. Recúbrelos, protégelos del resfrío y de cualquier cosa, Dios, porque qué grato saber que hay padres que también están transmitiendo la importancia de estar aquí. Así que Dios, haz tu obra en ellos también, porque tuyos son, herencia de Jehová son los niños. Gracias, Padre, por esta noche. Bendice tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén.
Así que dice ahí en el versículo 7 que ustedes nos están siguiendo de Cantar, capítulo 3, versículo 7, he aquí la litera de Salomón, 60 valientes rodean de los fuertes de Israel. Así que si ustedes se dan cuenta, están llevando al rey Salomón, lo están portando justamente, y añade justamente el texto que 60, por si acaso valientes, están rodeándolo. Así que realmente nosotros cuando miramos eso también, miramos que la iglesia, y aquí más que la iglesia, estos 60 valientes, ¿sabe qué simboliza en la Biblia lo que es espada? ¿Qué simboliza la espada en la Biblia? La palabra de Dios. Entonces ya no está diciendo de que viene el rey que está protegido por qué cosa. Por 60 varones con sus espadas en sus muslos. Netamente la Biblia, cada vez que aparece, la espada siempre viene a poner o a cortar o a poner un juicio o un límite. ¿Se acuerda cuando dice que viene el Señor Jesucristo algún día, viene montado en su caballo y de su boca sale una espada? Y justamente trae juicio, y aquí vemos estos varones que manejan la espada, que son diestros en la guerra, y por si acaso, para hacer una pequeña aplicación a nosotros, mi hermano, nosotros también deberíamos ser esos valientes. ¿Deberíamos manejar la espada o no? ¿Deberíamos manejar bien la espada? Y es por eso que si usted no se dio cuenta el domingo pasado, si no estuvo el domingo en la noche aquí, una de las cosas que yo hice el domingo en la noche fue desenvainar mi espada y dejar que no hablen mal del esposo. ¿Estuvo el domingo en la noche? ¿Vio el sermón por las transmisiones? ¿Lo ha vuelto a ver? ¿Sabe de qué hablé el domingo en la noche? ¿Se acuerda? Estaba rafilada la espada, parece. Hablé justamente de que no podemos permitir que alguien diga o que nos enseñen que el Señor Jesucristo pecó. Porque nosotros somos también esos que tenemos la espada. Y tenemos que desenvainar muchas veces nuestra espada. Y el Señor dice que debemos presentar defensa. Porque si ustedes se dan cuenta, en el caso de Salomón aquí, ¿él está atacando o tiene para defender? Defensa, no ataque, defensa. Y los hijos de Dios no estamos llamados para atacar con el Evangelio. Estamos llamados para defender, por si acaso. No se confunda. En los tiempos antiguos vemos los reyes que mandaban atacar, había una ofensiva. Pero cuando llegó Cristo nos llamó justamente apologetas. Tenemos que presentar defensa del Evangelio. Y aquí vemos justamente que uno podría decir, ¿y Dios necesita que lo protejan? ¿Jesucristo necesita que lo protejan? Si el rey David, si el rey Salomón representa a Jesucristo, ¿necesita que lo protejan? Uno va a decir, no, pues si es el rey, o si es Jesucristo, ¿qué? El Señor se protege solo. Pero no se olvide que el Señor quiere que a pesar de que se protege solo, usted y yo estemos prestos con la espada. Seamos capaces de poder desenvainar la espada. Así que mi hermano, tenemos que saber usar la palabra por si acaso, y quiero hacer una mención ahí ese versículo. Versículo 10, 9 y 10 dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, sus asientos de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Simplemente aquí está hablando de la decoración, de la madera del Líbano, plata, oro. Vemos justamente que son cosas de la realeza. No era de cualquier persona tener estas cosas, solamente de gente que era reyes. Y acuérdese que el Señor a nosotros nos llamó coherederos de Él, de su gracia. Así que mi hermano, cuando miramos, ¿cómo va a ser allá el cielo ese lugar? Si es la casa del rey. Cuando dijo el Señor, voy a preparar morada para vosotros, el Señor no está hablando específicamente de algo literal, físico, por si acaso, pero sí yo podría decir que el Señor ha preparado lo mejor de lo mejor para que usted esté en su presencia. Por eso dice, versículo 11, salid, dice, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que la coronó,
con la corona que lo coronó su madre en el día de su desposorio. Por si acaso, cuando usted lee eso, en Primera de Reyes, no lo busque, solo voy a hacer mención. ¿Se acuerda que David cometió errores, sí o no? David cometió errores, pero su corazón de poder tener un corazón de arrepentimiento al final del día lo hacía realmente precioso a David. Que por eso el Señor dice que era impresionante, que él podía, a pesar de equivocarse, arrepentirse y volver a entrar en comunión con Dios. Pero una de las cosas que pocas veces se habla del rey David es que el rey David hay veces que se perdió un poco, se nubló. Y una de las veces que el rey se nubló fue con esta situación, que lamentablemente quedó registrada, pero a la final Dios se encarga de manejar todo. Porque ¿quién corona al rey? ¿Quién lo corona? Pero no debería, porque ¿quién debería haberlo coronado? Su padre. ¿Y dónde estaba su padre? Aunque lo coronó, Primera de Reyes, pero no lo coronó porque él tenía ganas de coronarlo. Sino que si los que han leído Primera de Reyes viene, ¿se acuerda que ahí hay un, bueno, no vamos a entrar en Cagüín porque nos vamos a salir, ¿cierto? Diríamos, bueno, porque es una pelea familiar. ¿Se acuerda de esa historia? Donde el hermano de David comete unas cosas con su hermana, se enojan entre ellos, ¿se acuerdan, no? Hay un caos ahí. Y resulta que hay otro hermano que quiere apoderarse del reino. No les voy a dar nombre ni nada porque para que los lean, Primera de Reyes. Lea el libro de Primera de Reyes y ahí está la historia. Y resulta que se va a coronar, se quiere coronar el hermano de David. Y adivine quién apareció. Su mamá. Y habló con Natán. Y le dice a Natán, no puede ser que el otro hijo, mi otro hijo, se corone. El que debe ser coronado debe ser David. ¿Van a hablar con quién? Con el rey David. Y terminan convenciendo al rey David que sea justamente, que diga, el rey David, que termine siendo Salomón el que lo iba a proceder. Porque Salomón es la figura de quién? De Cristo. Y el rey David también. Pero los otros hijos no. Por eso cuando vemos nosotros que el rey David toma la posesión antes que Adonías, porque Adonías iba a ser coronado, vemos que justamente Natán se junta con Betsabé y terminan diciéndole al rey David, por favor, que sea Salomón el rey. Y eso es lo que está sucediendo. Y cuando vemos aquí en el libro de Cantares, Salomón lo menciona. Acuérdense que son sus canciones. Y dice ahí en el versículo 11, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó, ¿quién? Su madre. Esa es la explicación de ese texto. Y no es que hay una mujer condecorando a otro, solamente que esa mujer fue y habló con David para que coronaran al rey. Capítulo 1, que diga versículo 1 del capítulo 4. Aquí vemos justamente una tercera canción. Y esta canción la empieza a cantar, ¿quién? El esposo. Todo el capítulo lo canta el esposo, excepto el último versículo. ¿Ya? Así que si usted lee del capítulo 4, versículo 1 hasta el 15, está cantando el rey. Aquí se demuestra el amor que tiene Salomón por esta joven. Y aquí le habla justamente Salomón acerca de lo que es el amor, lo maravilloso, y es lo mismo justamente
que es con nosotros, habla de su ropa, de su vestimenta, habla de su forma, de su cuerpo. Y realmente deberíamos estar viendo nosotros en este pasaje, vamos a estar viendo el amor justamente de Dios que tiene hacia nosotros. Dice versículo 1, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos en tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como de gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, miré al monte de la mirra y el collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Armón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Realmente tú te das cuenta, hermano, cuando el Señor justamente nos está mostrando la hermosura. Aquí está cantando poéticamente y simplemente está hablando de la hermosura. Yo no sé por qué a veces, y yo sé que sucede, ¿por qué tenemos a veces tan mal mirada de nosotros mismos? Cuando tú te miras a ti mismo, ¿cómo te consideras? Cuando hablemos de la hermosura nomás, ¿se ha dado cuenta cuando uno está hablando y dice, yo sé que mi señora es la más linda y yo no sé por qué se casó con este hombre feo? ¿Ha escuchado eso, no? Siempre los maridos decimos eso. Pero ¿no se ha dado cuenta de que nuestra hermosura está también afectada por el pecado? ¿Sabía usted eso, no? ¿Que usted es feo por pecador? ¿Sabía usted eso, no? Cuando era joven, una de las cosas que me enseñó mi pastor, cuando era muy jovencito, una de las cosas que me enseñó mi pastor, que no se me ha olvidado nunca, me dijo, ¿has visto el pájaro de 7 colores? ¿Han visto el pájaro de 7 colores? Se hizo famoso ahora con la Olimpiada. ¿Sabían ustedes que hay aquí? ¿Cómo se llamaba la mascota? ¿Cómo era? Hermano, ¿usted lo dijo bien? ¿Cómo era? Álvaro, ¿cómo era? ¿No? ¿Quién dijo ahí? Ah, ya, ¿cómo era el nombre del cuy? Fiu. Yo dije, cuy, eso me los comía allá en Ecuador, yo los cuy. Eso no tienen alas, los cuy me los como. A propósito, vamos a Ecuador en septiembre, allá se comen los cuy. El fiu. ¿Sabe que ahí en el lugar donde se encuentran, aquí donde termina la playa, el humedal, el último humedal de aquí de Punta Teatino? Ya, ahí anidan estos pájaros de 7 colores. Me acuerdo el pastor que me decía, mi pastor David me decía, Lucho me dijo, ¿tú te maravillas con el pájaro de 7 colores? Y yo le dije, sí, es bonito, pastor, estaba chico yo. Joven. Me decía, imagínate que ese pajarito está bajo el pecado. Porque dice que el Señor maldijo toda la tierra. Y yo me ponía a pensar, si ese pájaro está bajo maldición, porque es una maldición que cayó sobre la tierra, imagínense cómo debería haber sido ese pájaro sin la maldición. 10, 20 colores. Pero solamente, ¿qué estoy haciendo con esto? Piensa tú un momento en ti, por favor. Cuando el Señor, a través de su palabra, en el capítulo 4, imagínense,
No voy a explicar quizás todo el pasaje porque el pasaje lo único que está tratando de decir es que tú para Dios eres hermoso. Tú eres precioso. Y si tenías alguna mancha, el Señor Jesucristo la cambió y la transformó en la cruz. Por eso el Señor dice en Efesios capítulo 5, si me estás siguiendo, Efesios 5, versículos 25 y 26, por favor. Efesios capítulo 5, 25 y 26. Mientras usted está ahí, yo le quiero volver a leer lo que decía, por ejemplo, el esposo en el capítulo 4, versículo 7, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha, dice el versículo 7. Pero ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26, dice: maridos, está haciendo una similitud, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire lo que dice a continuación: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo, o sea, la lavó para presentársela a sí mismo. Hágame esa. ¿Usted bañó a su señora antes de presentársela? Hágame esa, po. ¿O llegó bañadita? ¿O a viceversa? ¿Cómo llegó su esposo? ¿Llegó bañadito o usted lo bañó? Todos llegamos pintosos, con colonia y todo para presentarnos, los más elegantes, pero dése cuenta que nosotros no podríamos limpiarnos ni borrarnos nuestras manchas. Que el mismo esposo tuvo que lavar a su esposa y presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted no se puso lindo, lo pusieron lindo. Usted no se quitó las manchas, le quitaron las manchas. Maravilloso. Ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y sabe qué fue lo que nos purificó? La palabra, la espada. Porque fuimos purificados por medio de la palabra. Por eso cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nos estamos pegando una lavadita a nuestra vida. Así que vemos justamente ahí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de Cantares, aquí habla justamente una descripción detallada de esta joven. Se describe en muchas partes de su cuerpo y habla justamente de sus ojos, habla de sus dientes como manadas de ovejas. Y realmente no sé si será así cuando uno le pregunta a un joven: oye, ¿y qué te gustó de tu novia? No, me gustaron sus ojos. ¿Y qué decimos el resto? Soy mentiroso, me fijé en sus ojos nomás. Mi papá se fijó en sus ojos. No, sincero. Pero dése cuenta, cuando usted lee Cantares, el novio dice que se fijó en todo. Y en cierta manera, ¿sabes por qué? Que no hay ninguna área más importante de ti para Dios. Eres completito interesante para Dios. Y eso nos refleja, acuérdense de lo que dice Corintios, que no hay ni el ojo es más importante que el oído, que en el oído es más importante que los pies, que las manos no son más importantes que otro órgano, porque todo el cuerpo bien concertado y unido se ayuda mutuamente. Y es por eso que yo miro esta historia cuando el Señor habla acerca de Salomón, canta esta canción y dice: me interesa esta mujer, pero me interesa todo. En otras palabras, toda la iglesia es importante para Dios. No hay unas partes más interesantes que otras, por eso hace una descripción completa. Está describiendo a la iglesia. Hay algunos que son ojos, otros que son dientes, otros que son pies. Así que vemos justamente el estimo que nos tiene el Señor. Si no, y lo más interesante de esta historia es que Salomón era bien fijón, ¿sí o no? Porque se fijó en todos los detalles, los dientes, que aquí ella medio mal que, bueno, el romanticismo de él era especial.
Y vemos justamente que se fija en todo, increíblemente, cómo el Señor a nosotros nos conoce. Por eso quizás el Señor nos dijo a nosotros en el Nuevo Testamento que no nos engañemos a nosotros mismos. A Dios no puede ser burlado, pero realmente como el Señor te conoce desde la punta, te conoce completito la descripción que hace, a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, mi hermano, tú eres especial, tú eres precioso. Hoy día hay mucha gente que tiene un complejo a veces de inferioridad, se están mirando en menos. Hoy día hay gente que debería cambiar algunas cosas cuando se está mirando como un hijo de Dios, sentirse una persona maravillosa, realizada. Por eso nunca deberías temer a la hora de acudir a conversar con Jesucristo. Porque Él te lavó, te limpió y te encuentra hermoso. Versículo 6, miren lo que dice. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. Hermano, ese es el lugar donde debemos acudir de vez en cuando, en especial cuando estemos en problemas. ¿Sabe qué es usted a lo mejor ya lo capta, o el Espíritu Santo va hablando a su corazón? ¿Cuál es el monte de la mirra y el collado del incienso? Hay que ir a orar ese monte. Sí, la oración. Pero el monte de la mirra y el incienso siempre ha sido simbolismo de la cruz, donde murió el Señor. Y hoy día nosotros cuando, como decía el hermano, oramos, tenemos que recordar que alguien murió por nosotros. Y ese mismo Dios que murió por nosotros y que resucitó al tercer día, es el mismo que responde nuestras oraciones. Es el mismo que se levantó, símbolo de la cruz de Cristo. Por eso, mi hermano, no conocemos a Dios por criterios humanos. Dice, por ejemplo, ahí en 2 de Corintios, búsquelo si quiere o proyéctelo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, donde justamente nos muestra la ignorancia que hay muchas veces del Señor. Y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Muchos escucharon hablar del Señor Jesucristo, lo vieron muriéndolo en la cruz. Pero Pablo dice, lo conocemos de otra manera. Y cuando yo voy al monte a orar, voy a ese Cristo resucitado, no a ese Cristo crucificado. Es por eso que nosotros, si usted nos ha dado cuenta, o si nos estás mirando por los canales ahí de transmisión, usted no va a ver nunca una imagen de un Cristo crucificado, porque nosotros vamos al que no está crucificado, al que resucitó al tercer día. Nosotros, por si acaso, no somos ignorantes, no por el conocimiento de carne, sino uno más allá, el espiritual. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el Señor nos recordó que cada vez que nosotros estemos padeciendo, nos recordemos lo que Él pasó en la cruz. Recordemos que cuando oremos y estemos en especial en dificultades, recordemos lo que sucedió en la cruz. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. También Cristo padeció, pero Él se levantó al tercer día. Versículo 9 dice, prendiste mi corazón o me robaste mi corazón, hermana, esposa mía. Has expresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. Así que nuevamente el Señor hablando acerca de los creyentes. ¿Y sabes qué? Solo el Espíritu de Dios puede hacer ese amor real en nosotros.
¿Usted ha experimentado el amor de Dios en su vida? Yo creo que el Señor constantemente demuestra su amor con nosotros, y tenga la seguridad, por si acaso, que Dios te ama. Satanás lo primero que quiere destruir siempre en un creyente es poner en duda el amor de Dios sobre su vida. Siempre Satanás quiere que tú no te sientas amado. Y adivine qué son las luchas más comunes hoy en día en la sociedad. La falta de amor, la falta de alguien al lado, la soledad. Capítulo 4, versículo 16. Levántate, Aquilón, o, entre paréntesis, vientos del norte, y ven austro. Adivine si uno es del norte, ¿el otro cuál es? El sur. ¿Ya? Levántate, Aquilón, vientos del norte, y ven vientos del sur, austro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el aquilón y el viento del austro? Que el viento del austro es cálido, es rico. El viento aquilón es tormentoso, destructivo, frío y congelador. Y es interesante cuando uno mira este texto, porque vemos aquí el rey diciendo, levántate, ven viento de destrucción del norte, y ven viento del sur, y soplad en mi huerto. Uno podría decir, pero pastor, ¿cómo el esposo está llamando a que venga la tormenta y el viento frío del norte? Pero ¿te acuerdas tú que hace semanas atrás estuvimos hablando de las manzanas, hablando de cantares? ¿Le gustan las manzanas? ¿A quién le gustan las manzanas? Hay algunos árboles, como los nogales, como los paltos, especialmente también los de carozo, durazno, nectarines y otros como la manzana, por ejemplo, la ciruela, el cerezo y tantas cosas más. Tienen una particularidad, que todos estos árboles tienen unas yemas fructíferas, pero para que esa yema reviente necesita acumular horas frío, que se llama. ¿Ya? ¿Me está siguiendo? Por eso, si usted, alguno aquí, mi mamá que le gustan las plantas, pone un nogal ahí en pan de azúcar, ¿le va a dar el nogal? No. ¿Por qué no le va a dar el nogal? Porque ¿sabe cuántas horas frío necesita el nogal? Necesita más o menos 800 horas frío. ¿Qué quiere decir una hora frío? Entre menos 0 grados a 2 grados. ¿Cuánta hora? 800 durante el invierno. ¿Cuántas horas frío tenemos en La Serena? ¿Llegamos a bajo cero? Entonces usted no va a ver un nogal aquí en la orilla de la playa. La palta necesita 600 horas frío. ¿Ve mucha palta en la costa? No, la ve en el interior. Y así podría seguir. Pero esta reflexión que está haciendo Salomón, que es como la tomo yo, dice, levántate, Aquilón, ven frío, ven cálido, aire cálido, sopla mi huerto, porque ¿sabes qué? Adivine qué necesita algo para que dé muy buen fruto. Necesita frío y necesita tiempo bueno. ¿Y sabes qué necesita un creyente? Pasar por tormenta y pasar por tiempos buenos. Si un creyente, un hijo de Dios o la esposa de Jesucristo solamente le llega el viento cálido,
dudaría si somos realmente la esposa de Cristo. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? En el mundo tendréis, y no dijo por si acaso, o a lo mejor, posiblemente, dijo tendréis aflicciones. Por eso, para que tengamos una rica manzana, adivine qué tenemos que tener: frío. Pero una vez que cuaje, adivine qué necesitamos que tenga: calor. Y dice justamente: soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma así de su dulce. Ahora, si yo lo aplico al matrimonio, ¿necesitamos tiempo frío en el matrimonio? ¿O van a llegar tiempos fríos al matrimonio? ¿Y van a llegar tiempos cálidos? Por eso nuevamente hago esa aplicación cuando alguien me dice: no, llevo 40 años casado, ha sido maravilloso, todo esto ha sido, la miel, he estado metido en la miel como Winnie the Pooh toda mi vida. No, este tiene otra mujer, voy a decir yo. ¿Por qué eso es mentira? ¿Por qué no es así? Porque necesitamos, porque para que dé algo buena fruta, ¿qué dijo el Señor? Que tienen que haber tiempos fríos y hay tiempos muy cálidos. Así que ya sabe cómo llamar a su esposo, dependiendo cómo ande. Ahí viene Aquilón, o ahí viene Austro. Usted decide. Por eso cuando vemos ahí en Juan capítulo 13, espérate Martí, todavía no, solamente una mención. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí con sus discípulos y estaban hablando con ellos ahí en Juan 13, de Juan 13 hasta el capítulo 17, Jesús está hablando con sus discípulos hasta que le están haciendo pregunta tras pregunta, una pregunta tras pregunta le están haciendo. Y el último que le hace una pregunta y lo interrumpe, que ya para rematarla, siempre al último para rematarla, adivine, va a ver quién fue el último que le preguntó al Señor Jesucristo. De todos los preguntones, ¿quién fue el último para rematarla? Adivine. Piense usted un momento así. De los 12 apóstoles, ¿quién terminó de rematarla? Apóstoles. Judas. Tenía que rematarla, tenía que embarrarla. Que la terminó embarrando completa, ¿cierto? Mire el versículo 22 de Juan 14. ¿Por qué hago esta mención? Porque ¿se acuerda Judas qué buscaba Judas? Enriquecerse. Buscaba llenarse de manzana, figurativamente. ¿Pero qué no quería Judas? Trabajar, sufrir, padecer. Él quería siempre solo lo bueno. Y vemos ahí en el versículo: y dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vemos en el versículo 16 dónde se está refiriendo al mundo, porque la pregunta tiene que ver: ¿cómo te manifestarás en el mundo? Y cuando uno está haciendo una pregunta, y en especial esa, ¿cómo te manifestarás en el mundo? ¿Cuál es la pregunta o qué está buscando detrás de esa pregunta? Versículo 22, o 16, que diga, 16. ¿Qué es lo que es el mundo? En cambio, el Señor Jesucristo venía hablando todo el pasaje y dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que la que esté con vosotros. Y eso, el Señor le está diciendo que Él iba a padecer, que iba a morir y que se iba a ir. Y Judas está preguntando: ¿y cómo te manifestarás cuando vuelvas? Y el Señor Jesucristo en cierta manera le está diciendo: yo no me voy, yo me quedo, pero no yo, otro que es igual a yo. Pero aún así, justamente, iban a padecer estos discípulos, porque más adelante, después les dijo: el que quiere ser mi discípulo, me ama. Y el que va a ser mi discípulo, tiene que seguirme hasta las buenas
y en las malas. Y vemos que después justamente con Pedro se confronta con otro también y le está diciendo, pero ojo, me vas a negar, vas a padecer. El otro día dijo, antes que cante el gallo. La Eli va a estar con su gallo, que la trompeta y todo el cuento. Esa es una de las 3 teorías, Eli, por si acaso. Ese día no te quise decir nada, pero... Porque, ¿quieres que explique un poquito? ¿Sí? ¿Para que aprendamos todo? Ya. ¿Sabe usted que hay 3 tipos de gallos en la Biblia? O más bien dicho, en la cultura judía. ¿Lo enredamos o no lo enredamos? Ah, te sabía una nueva. Por eso ese día la Eli me dijo, pastor, aprendí lo que es el gallo. Y uno como estudia, y yo dije, ya Eli, dime. No, es que cuando cantó el gallo y Pedro lo negó, no es un gallo, pastor, es una trompeta. Y yo digo, no se lo ha revelado ni carne ni sangre, la Eli está a otra altura, dije yo. Y la Eli me dijo, no, se lo escuché a un profesor, a alguien, no me acuerdo qué, a un pastor, no sé a quién fue. Bueno, lo que pasa es que hay 3 menciones de gallo. Gallo, número 1, son horas romanas que se marcaban a ciertas horas. ¿Ya? Gallos. Entonces estaba el gallo de las 3, el gallo de las 6, y eran horas que se marcaban. Ahora también se le llamaba gallo a la trompeta que daba esas horas, que era el Imperio Romano. Y el tercer gallo, que haya sido un gallo, del género Gallinaceus. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. La Biblia no dice qué gallo era. Dice que el gallo no. Ahora, hay 4 evangelios, ¿cierto? Los evangelios están los 4 evangelios. Tenemos los evangelios sinópticos, excepto del de Juan. Hay uno de esos evangelios que lo escribió uno que era más capo que el resto en conocimiento, no en fe. ¿Quién? ¿Quién era más capo en conocimiento? Lucas. Y nos da un detalle interesante, Eli. Que él no dice el gallo, dice un gallo. Si le pongo el término un gallo, ¿a qué se está refiriendo? A un animal. Así que póngale 0 a su profesor. Pero una interpretación no. Ya, pero me acordé a todo esto porque ese día estábamos ahí conversando, como el ojo de la aguja. Ya. No, ese sí es tal cual. Ya. Pero cuando vemos justamente aquí el viento del norte, implacable, cortante, glacial, ¿sabes qué? El Señor la llama sobre qué? Levántate sobre el jardín. Nunca la llamó sobre ella. Y es por eso que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que tratar a nuestra esposa como vaso frágil. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor cuando dice que venga el viento, viene sobre la relación, no viene sobre la persona. ¿Me doy a entender? Hay veces que en la relación vamos a estar un poco fríos, problemas, dificultades, las que sean. Otras veces va a ser cálido, pero nunca el esposo se está refiriendo sobre ella. Porque tampoco el Señor va a hacer justamente que haya sufrimiento sin un crecimiento. Les digo algo, hermano, necesitamos tanto el viento del norte como necesitamos el viento del frío, de las adversidades, las dificultades. Necesitamos el viento apacible del sur, en este caso nosotros aquí del sur, pero el fuerte del norte. Pero al final lo que más buscaba el Señor es justamente ahí, si ustedes ven en el versículo, lo que Él busca es el fruto. Venga mi amado a su jardín y coma de sus dulces frutos.
capítulo 5. Y los demás, si usted quiere leerlo, no me detengo, porque simplemente son alegorías de lo hermoso que eres tú para el Señor. Capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Así que si usted se da cuenta, él la estaba invitando a ella a pasar un rato juntos. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recorrido mi mirra y mis aromas, he comido. Aquí en este capítulo él la está invitando. ¿Y se acuerda cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo? ¿Y sabes para qué quiere? Para que cenen juntos. Si usted ve esa figura aquí, él está en el capítulo 5 invitando a su esposa, es parte de esa relación con nosotros. Por eso el Señor dijo en 1 de Juan capítulo 1 versículo 4 que el Señor justamente nos escribió para que nuestra alegría esté completa. ¿Por qué este pasaje o estos textos a nosotros deberían alegrarnos la vida, hermano? Él nos invita todos los días a poder entrar justamente a su huerto. Dice ahí el versículo 2. Aquí fue la esposa a la que le habló. Y le dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Hasta ahí nomás para los menores de edad no seguir leyendo. Y la curiosidad van a ir al tiro a leer el otro versículo. Déjeme explicar todavía el versículo 2. Si usted se da cuenta, ella dijo que su corazón estaba despierto, estaba alerta, estaba pendiente. ¿Y cómo nosotros debemos estar para la venida de Cristo? Velad en oración. Estar despierto, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. La iglesia necesita entender, por si acaso, que sí hay tiempo para descansar, porque la mujer, ¿dónde estaba? Descansando. Pero llegó el esposo. He aquí estoy a la puerta. Y ella justamente está ahí acostadita. Versículo 3, mire lo que dice. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? ¿Entiende esa figura? Se acaba de bañar, está limpiecita, se acuesta en su camita. ¿Estamos hablando de cuántos años atrás? Estamos hablando hace más de 3.500 años atrás. Y para que usted tenga una idea, ahí no había alfombrita en la casa. Y ella dice, me voy a ensuciar los pies al bajarme de mi cama. Pero si usted se da cuenta, vemos aquí la esposa comenzó a racionalizar. Ya se había acostado, ya había lavado sus pies. Pero mire lo que dice el versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado. Lo importante es nuestra relación con Él, más allá de cómo nosotros nos consideremos. Y mis manos, ¿qué dice? Gotearon mirra y mis dedos mirras que corría sobre la manecilla del cerrojo. Y fui a un libro de tradición judía para poder entender ese versículo. Se lo explico. En los tiempos antiguos del rey David, en las casonas antiguas o las casas, cuando usted quería enamorar a su esposa, acuérdense que estaban los noviazgos o el prematrimonial que duraba un año antes de casarse. Venía el esposo y las puertas tenían, ¿se acuerda usted esas cositas para mirar que usted abría o cerraba? Entonces, cuando una enamorada le gustaba a un muchacho y se desposaba o nos decían nos comprometemos, aunque todavía no pasaba nada, ellos iban en las noches
iban en las noches y metían la mano por la puertecita y echaban perfume en la manilla. ¿Ya? Y tocaban. Y se arrancaban. Miren la forma de pololear. Entonces la doncella escucha, están golpeando. Entonces la doncella abría la puerta y no encontraba a nadie. Cerraba la puerta y veía que su mano estaba mojada y la abrazaba. Adivine quién vino. ¿Quién la fue a ver en la noche? Y no la despertó. ¿Se da cuenta lo maravilloso cómo el Señor describía esas situaciones? Por eso cuando vemos ese versículo, por eso digo, para entenderlo hay que ir a la tradición antigua y vemos justamente en ese versículo, en el versículo del 4, donde vemos justamente, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. ¿Está entendiendo eso? Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra y corría sobre la manecilla del cerrojo. Así que vemos justamente eso precioso. Versículo 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron las guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Y ustedes creo que ya están entendiendo lo que habla el Señor, que eso es lo que han hecho con la iglesia desde el día que se fundó. Se fue el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con los primeros creyentes? Los golpearon, los trataron de destruir. Y no se olvide por si acaso que a veces nosotros miramos eso como algo lejano, pero tarde o temprano va a llegar algún día aquí y vamos a padecer de la misma manera. Por eso, mi hermano, cuando vemos ahí, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que les hagáis saber que ¿qué? Que estoy enferma de amor. Pero todo eso sucedió a pesar de los golpes y el trato mal. Mi hermano, no interesa cómo te golpee la vida. Si eres un hijo de Dios, ¿estás enfermo de amor? Aunque la vida te golpee, ¿estás enfermo de amor del Señor? No pierdas ese amor por Él. ¿Quedamos ahí? Nos quedamos ahí para recordar de que tenemos que estar enfermos de amor del Señor. Así que, mi hermano, próxima semana ya nos vamos despidiendo de estos 3 capítulos que van quedando y ver justamente esa relación hermosa que tiene Cristo con la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias, mi Señor, por estos hermosos capítulos, en especial este último que veíamos en estos 2, donde Salomón cantando, hablando justamente acerca de la relación con su esposa, o sea, nosotros, o sea, yo, y ver justamente que Dios ve cada detalle, cada situación en nuestra vida. Y Él sabe que tan importante también son los vientos fríos y los vientos cálidos para producir frutos. Por eso, gracias, mi Señor, porque a pesar de todo, aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo vaya en contra de nosotros, finaliza diciendo esta mujer, estoy loca de amor, dice esta mujer. Y así la iglesia, y así tú, mi hermano, deberías ser un loco por el amor del Señor Jesucristo. Pero recuerda que van a haber tiempos maravillosos donde el Señor deja
su olor fragante en nuestras manos, en nuestra vida. Pero también van a haber momentos donde pensamos que Cristo ya no está tras la puerta. Pero Él hizo una promesa, Él volvería. Y Él vuelve por su iglesia. Y Él vuelve por ti. Y Él, a pesar de todo, maltratada, destrozada, nos limpió y nos quitó justamente esas manchas que teníamos en nuestra vida y nos hizo una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, por ese don inefable. Gracias, Dios, por tu salvación tan grande. Gracias, Dios, por hacernos ver que somos hermosos delante de ti, a pesar de que nosotros a veces no miremos como tú miras. Pero estos textos nos recuerdan de que somos sumamente amados por ti y que conoces cada detalle de nuestro ser. Bendice nuestras vidas, anímanos y fortalécenos. Y si en el día de hoy estoy pasando a veces vientos fríos en mi vida, en mi relación o contigo, Dios, que sean momentáneos, pero yo sé que eso es para producir frutos. Porque es necesario, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Fortalece nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto y por habernos escogido como tu esposa. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.